Más dólar, pero bueno. La lluvia desplomó el techo de banda, básicamente. Sí. Eso se desploma. Esta es una historia, Gonza, Ceci, que dice mucho más de lo que aparenta. A ver. Es un cambio de época. Es realmente un cambio de época para el negocio del narcotráfico. Y en un rato te voy a decir por qué. Vamos desde el comienzo, voy a contarla desde la punta. La historia empieza el 22 de enero en Puerto Ibicuí, Entre Ríos. 22 de enero último. Puerto Ibicuí, una ciudad chiquita, de campo. Y en un campo de la zona, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, aterriza una avioneta Cessna, que es esta avioneta Cessna que estamos viendo ahora mismo. Esta avioneta Cessna, tan linda como la ves, llevaba 359 kilos de cocaína de alta pureza. 359. Si vos te pones a calcular la máquina de multiplicar plata del narcotráfico, en Santa Cruz desde la Sierra, esta avioneta provenía de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, un kilo de cocaína vale $3.000. En el conurbano bonaerense, 12, 15.000, dependiendo del estiramiento de la pureza. En Barcelona, 30.000. ¿Cómo sube? En Australia, si te querés al otro extremo del mundo, 250.000. Imagínate el valor de este cargamento. Y cae aquí, lo encuentra la policía. Y encuentran a esta chica que estamos viendo acá, que se llama Jade Callao, oriunda de Bolivia. Había sido reina de belleza en 2019. El piloto era su novio brasileño y había un tercer tripulante en esa avioneta con 359 kilos de droga que está desaparecido. No sabemos dónde anda. Jade y su novio hoy detenidos, procesados y elevados a juicio. ¿Qué hace la justicia? Con el fiscal Pedro Rebollo y el auxiliar fiscal Martín Uriona de la Procunar. Van por la titularidad de la avioneta y descubren a 3 hombres peruanos que estaban por la zona de Flores. 2 hijos y su padre. Steven, Saúl Jr. y Saúl Sr. Los 3 circulaban alrededor de un boliche en la zona de Flores, un boliche de rumba. Y en ese boliche de rumba tienen un simulador de vuelo completo, un simulador de vuelo profesional, una mini cabina con manuales. Tienen una academia de vuelo en un boliche. Es una película lo que estás contando. Bueno, la película no termina acá, porque esta semana Rebollo y Uriona empiezan a tirar del piolín y a través de la pista de teléfonos del caso llegan a 5 detenidos. 5 detenidos que estaban en General Rodríguez y en 4 puntos de Cava. Todos peruanos. En General Rodríguez tenían, por ejemplo, en una casa, bajo un piso de cemento, una habitación, un literal sótano hecho a nuevo que todavía tenía el polvillo con 23 kilos de cocaína. En otro departamento en Congreso tenían otros 26 kilos de cocaína. O sea que si te pones a sumar, es mucha cocaína. Ahora, ¿quién juega atrás de esto? Vos cuando es una cantidad muy grande de droga incautada, que le encanta decir a las autoridades, no, incautamos X cantidad de droga, X al cuadrado cantidad de droga, X al cubo cantidad de droga. No, lo que vos te tenés que preguntar siempre es quién es el dueño de esa droga. Y el dueño de esa droga, el aparente dueño de esa droga, ese hombre está prófugo. Te voy a decir quién es. El principal sospechoso de esta causa es un ex taxista de 43 años, oriundo de Perú, que se llama José Alberto García Nazario. ¿Quién es José Alberto García Nazario? Cuando me entró el nombre, cuando me llega a la fuente y me dicen, no, el principal sospechoso es este tipo. ¡Wow! ¿Quién es? Empiezo a revisar. Busco. Base de datos. Veo que había sido taxista, que había sido gastronómico, tiene un domicilio acá cerca en Chacarita, y empiezo a buscar sus antecedentes. Un tipo que hace una bajada, supuestamente, de 359 kilos de cocaína en avioneta desde Bolivia, con un piloto brasileño y una avioneta trucada registrada en General Rodríguez, un poquito de antecedentes tienen que tener. Limpio. No aparecía en ninguna causa de ninguna de las bandas de la Villa 1114, de la Villa 31, ninguno de los narcotraficantes que andan por Rosario, nada en los tribunales en lo penal económico que juzgan el contrabando de cocaína al exterior, eso es penal económico, limpio. Y este tipo, ¿por qué cae? Por el impacto de su número email. Se detectó que estuvo en la zona de Puerto Ibicuí con una de las mujeres que fue detenida el martes último, preguntándole a Jade, a la reina de belleza boliviana y a su novio dónde estaba su avioneta. Habían pasado los 3 también por un puesto caminero de la policía de Entre Ríos que estaba no muy lejos de la zona. Y así, la Procunar y el fiscal Rebollo empiezan a tirar para atrás y lo ubican en Buenos Aires. Encuentran que vivía ¿dónde? En un departamentito de alquiler temporario en la zona de Corrientes al 3500. Lo siguen en entregas de plata, lo siguen en supuestos pasamanos de cocaína, encuentran su bolso de descarte, una mochila de descarte donde tenía un montón de papelitos manchados de droga, que habían tirado en un volquete, lo siguen porque el email impacta en un country de General Rodríguez, pero cuando lo van a allanar,
este martes no lo encuentran. Tampoco encuentran a su supuesto segundo, que había estado con él en Puerto Ibicuí, que se llama Edson Siles, que aparentemente estaría en Bolivia, me dicen fuentes del caso. Pero ¿por qué es importante esto? No es solo una historia pintoresca. Porque todos los grandes capos de la historia del narco en Buenos Aires cayeron y están fuera del juego. Marcos Estrada González en Perú, sí, aparentemente fuera de juego, años de condenas, su banda desgastada. César Morán de la Cruz, el loco César, que era uno de los 2 controladores de la Villa 31. César Morán de la Cruz, estuve adentro del aguantadero de César Morán de la Cruz. ¿En serio? Me metí adentro. ¿Allá en la 31? En la Villa 31, se llamaba la Casa del Pueblo. Era un lugar donde ahí tuvieron escondido a un adicto que se había convertido en dealer y que se había fumado la pasta a base de lavanda. Lo ejecutaron en un pasillo de la villa y después le robaron las zapatillas. Unas zapatillas unas Nike color naranja, muy vistosas. El vecino que llama al 911 dice, el muerto tiene zapatillas color naranja. Cuando va la morguera a llevarse el cuerpo, no estaban las zapatillas. Se las afanó alguien del barrio. Historia increíble. Tremendo. Pero, de nuevo, Ruti Mariños, el otro capo de la Villa 31 que venía de la Villa 1114. También, más o menos, fuera de juego. Entonces, ¿quién está controlando hoy el negocio de la droga en la ciudad de Buenos Aires? Por lo pronto, el primer jugador fuerte que aparece con cierta fuerza es este hombre García Nazario, que no sería el capo final de esta historia. Le preguntes por qué. Le pregunta un investigador. De 1 a 10, ¿cuán capo es? Es el 7, lo cual es mucho en esta historia. Claro. Pero tiene le que quedan haber como 3 un arriba. capitalista mucho mayor. Exacto, Claro. Ceci. Si vos te pones a multiplicar 359 por 3 en dólares, es un número. Hay que tener capital, hay que tener liquidez y hay que tener espalda para perder Esperá, pero vos ese decís capital. 359 por 3 como si todos hubiéramos entendido a qué te referías con esa cuenta. 359 kilos por $3.000. Claro. No, eso. De precio, de costo Sí, base. sí, de costo base. Sin- $1 sin- millón de dólares. Sin, a Poco ver, más de $1 millón. perdiste $1 millón de base sin proyectar la ganancia en, a ver, Y el avión, porque el avión tampoco lo y el avión que lo perdieron, porque este hombre García Nazario, estos que estamos viendo aquí son detenidos de otros puntos, de otros de los 5 detenidos. Entre ellos estaba, por ejemplo, Milagro Moncada, otra mujer oriunda de Perú, que cobró varios planes sociales en los últimos años, que también había estado en el autito cerca de Puerto Ibicuí cuando aterrizaba la avioneta. A ver, ¿a qué juega García Nazario? ¿Qué mercado alimenta? Esa es otra pregunta que hay que hacerse cuando uno ve un caso así de narcotráfico. ¿Qué mercado alimenta? ¿A quién le vende? La sospecha, por lo pronto, es que es un mayorista. No tiene lazos, por ahora, con las bandas grandes de la villa, los Marola, que fue una de las últimas bandas que apareció en la villa 1114 del Bajo Flores. Sí. Lo que vos estás viendo hoy en el mapa del narcotráfico de la ciudad de Buenos Aires Un dato importante. es una era donde los grandes capos están Dumbo, del famoso Dumbo Martínez Maire, el que tanto hablamos hace 3 años. Hoy la banda de Dumbo completamente esmerilada. Los arrestos esmerilan, las condenas esmerilan, los monos hoy están con una capacidad muy reducida. Imaginémonos que en 2018 Maximiliano Puyaro te agarraba y te decía, no hablen más de los monos, que los monos están acabados. Y los monos vivieron durante muchos años más. Entonces, estás viendo un cambio de época. ¿Y hoy quién abastece entonces? Hoy estás viendo, qué buena pregunta, porque nos lleva de vuelta al señor José García Nazario. Lo que se cree es que es un mayorista de droga. En una época no de grandes feudos, sino de pequeños municipios. Pero Fede, para... Eso Sí, dale, sí, no, sí, perdón. dale. Y eso pasa un poco por el es como la etapa la primera etapa post descabezamiento de muchas bandas o muchos capos grandes, que era lo primero que discutías. Es un preliminar de poder transformarse en uno de esos. ¿Es un proceso histórico? No. Porque estos grandes capos, y te voy a decir por qué. Porque estos grandes capos lo que tenían era un manejo del territorio. Ok. Marcos Estrada González controlaba la Villa 1114. Ruti Mariños controlaba una mitad de la Villa 31. César Morán de la Cruz controlaba la otra mitad de la Villa 31 y después tenías lo que pasaba en Rosario, la ruta que venía del litoral, la ruta que venía del NOA, etcétera. Lo que está pasando ahora es que estamos viendo un jugador que nunca habíamos visto, que nunca apareció en los papeles, que la justicia detecta por un teléfono, que empieza a hilar ese teléfono. Los domos de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad lo ven en reuniones con su banda en la esquina de Corrientes y Castelli, y de ahí lo empiezan a seguir. Lo siguen todo el tiempo, pero cuando lo van a agarrar, no está, se las tomó. Pero de nuevo, estás viendo acá un mayorista Sí. que puede abastecer
un montón de pequeñas bocas. Lo que tenían los capos anteriores, y la Villa 1114 está cumpliendo más de 25 años de negocio narco, esto hay que decirlo, los que tenían era un control territorial y las clásicas estructuras de banda. Sí. Soldaditos, satélites, lugartenientes, lavadores. Y de repente, de la nada, estás viendo a un tipo que hace 10 años más o menos estaba manejando un taxi y que hace 5 estaba laburando en una cocina, atrás de una bajada de 359 kilos en avioneta desde Bolivia. Me vas a acordar a Gánster Americano, pero escucha, qué gran película por hoy. Gran película, gran papel de Johnny Depp. Gran papel. Además que era marihuana. Tenía una frase genial que decía, son solo plantas cruzando líneas imaginarias. Exactamente. Hasta que se meten en el negocio de la falopa. Te quería preguntar, ¿un mayorista va a comprar a fábrica? Claro. Va a comprar a fábrica, y esa es una pista que la justicia argentina, es una pista que me desvela. Claro. Me desvela. No me quiero mandar la parte, pero después de 15 años de escribir narcotráfico, nadie me dijo, nos metimos en la cueva del mayorista. Nos metimos en el supermercado mayorista de la cocaína, en el monte de Bolivia, donde a ver, lo que vos es que tenés que prestarle mucha atención cuando ves estas grandes incautaciones de cocaína, es a los colores. Por ejemplo, la cocaína que se encontró en la embajada rusa en 2018, que supuestamente iba a abastecer a las narices del Mundial de Qatar, tenía envoltorios de todos los colores. Tenía envoltorios de, bueno, con temas de 10 colores distintos. Tenía básicamente una para los que hacen diseño gráfico, una pantonera una pantonera de envoltorios. ¿Y eso qué indica? Diferentes líneas de provisión. Hay que juntarte 159 kilos. Alguien te los tienes que vender. Nos vamos vos y yo a un bar en Santa Cruz de la Sierra, a un bar en Arequipa, a un bar en la frontera, cruzamos Salta, nos sentamos ahí como cowboys, le hacemos la seña a alguno y dice, ¿quién viene? Tengo plata. No funciona así, funciona de otra forma. Y la justicia argentina... No lo hagan. No lo hagan. Pero no lo hagan porque es delito. No lo repitan. No lo repitan en sus... Claro, hay que hacer un poco de perfo para que se entienda. Sí, claro. Pero la justicia argentina nunca encontró un caso de la boca de provisión directa. Lo que hubo fueron intermediarios, el famoso Delfín Reinaldo Castedo. O sea, tipos que tenían ese control de la frontera en Salta y bajaban. Además de que alimenta 2 negocios completamente distintos. Lo que se cree con toda esta cantidad de que 359 kilos para Cava es muchísimo para una sola ciudad. Entonces lo que se sospecha es exportación. Sí, claro. La exportación requiere de contactos muy afilados. Exacto. Recuerdo el caso, por ejemplo, hace 2 años, de una chica de Munro que vivía en un pequeño duplexito, o por su menos la dirección que declaró, que había enviado una encomienda a Australia, que eran aritos de artesanía, todos rellenos de cocaína. Australia durante años ha sido el principal foco del microtráfico. El microtráfico es en pequeñas parcelas, por ejemplo, escondidos en un radiador. El caso que vimos hace poco del famoso torno industrial que fue hasta Europa con 800 kilos. Eso es insólito. Eso es como la hipérbole total de esto que estamos hablando. Estamos hablando de ciudadanos nigerianos que mandan encomiendas a Tailandia, a países del mundo árabe, a Hong Kong, a países donde Australia, donde las penas por narcotráfico son altísimas en Australia. Pero el valor de la cocaína en estos lugares es mucho mayor. Ahora, estamos hablando de cocaína en el siglo XXV, por otra parte. Cuando en Estados Unidos hablan de metanfetamina, hablan de fentanilo, hablan de la producción de los cárteles, pero la Argentina, que todavía se droga como en el siglo XX, tiene del otro lado de la frontera, una frontera porosa, una frontera que es una gasa, el kilo de cocaína más barato del mundo. ¿La Argentina todavía se droga con más barato del mundo? El kilo de cocaína más barato del mundo. Bolivia tiene el kilo de cocaína más barato del mundo. Y estamos literalmente a pata de la frontera con Bolivia. Por eso estamos viendo tantos envíos. Por eso, si vos lo comprado el kilo en Bolivia, ¿decías cuánto sale? $3.000. $3.000. Esto según investigadores de la meter en Justicia España Federal. sale 30.000 euros. 30.000. O sea, ¿agarraste la calculadora? No, ya sé, pero digo, es como si no jugás tu vida y jugás a un X que si lo liquidan no te importa, es una rentabilidad que... Una rentabilidad fabulosa. Por eso la gran 100%. Meta ha sido no solo el menú... A ver, hay 2 razas de narcotraficantes. 2 tipos. El menudeador y el contrabandista.
Sí. Y estás hablando de tipos completamente distintos. Erwin Loza, por ejemplo, que ha sido el gran contrabandista, uno de los grandes contrabandistas que ahora condenado a 10 años de prisión, vivía en una mansión en Martínez y tenía la Ferrari Spider que había sido de Maradona. Pero Fede, si hay tanta competencia, ¿por qué no baja el precio? ¿Por qué no baja el precio? El precio aumentó. Estamos en el capitalismo. El precio aumentó. Cuando el precio aumentó un 33% en los últimos 5 años en Bolivia. Lo que tenían las fuentes que suelo consultar de la Justicia Federal, aumentó? Claro. Tal vez más demanda. Porque en el exterior la cocaína empezó a ser una commodity. Empezó a ser una línea de valor. Qué bárbaro. Empezó a ser una unidad de medida, como el gramo de oro. ¿Por qué hay tanto contrabando de oro? Que vimos una azafata una azafata en Ezeiza que tenía lingotitos de oro y tenía un montón de alhajas. Porque el gramo de oro tiene un valor sumamente estable. Entonces lo más fácil es... Es el refugio de valor. El refugio de valor, muy bien, exacto. Gran concepto de la economía, refugio de valor. No me podés hablar de refugio de valor como medida de la cocaína. Lo es. Lamento decirlo, pero lo es. ¿En qué ahorras? En el exterior... Cocaína. En el exterior lo es. Porque si vos mandás 1 kilo de alta pureza a Hong Kong, que invariablemente va a pasar por Argentina. Sí. Porque Argentina siempre es un gran punto de paso, además de un gran punto de consumo. Sí. Lo que vos ves en Guille Cantero y en todos estos capos, de los que estaba hablando hace un rato, no tiene nada que ver con la ruta de los exportadores. Una cosa en Rosario es la calle y otra cosa es la hidrovía. Estás hablando de mundos completamente distintos que bajan su droga en campos separados. Qué cinematográfico todo lo que contaste. Tremendo. Pero no deja de ser un ejemplo de economía. No, Sí, total. además, No deja de ser un ejemplo de economía. Porque siempre va a haber una demanda. Pero además el daño colateral de la violencia. Ni hablar, del carajo, ¿no? ni hablar, eso, pero desde ya que es absolutamente como negocio, lo está describiendo. Desde ya que es absolutamente. Bueno, no, pero pará, ¿cuántas veces se discutió esto de, bueno, entonces legalizar, que paguen impuestos, ordenar, que no haya más violencia, y que quiera matarse tomando cocaína, que se mate? Se ha discutido. Sí, que no haya consenso. Una cosa, en mi opinión, si me preguntás a mí, Federico Fassbender, ciudadano, no periodista, una cosa es despenalizar la marihuana y otra cosa es despenalizar la cocaína, como lo propuso en su momento Sergio Berni. Despenalizar el negocio de la cocaína es sumamente complicado, porque producir cocaína en tu casa no es lo mismo que producir marihuana. La gente a que fuma la plantada en su casa es otro tipo de gente. Los que producen cocaína, estás viendo un nivel de violencia muchísimo mayor. Y este tipo, José García Nazario, que... Tengo una posible fotografía y estoy esperando que me la confirme una fuente. Estoy mirando el teléfono cuando entra. ¿Continuará? Estamos esperando un continuará. Estamos viendo para dónde va, a quién le vendía. Es un tipo que apareció en los teléfonos y lo siguieron. Ahora falta averiguar muchísimo más. Pero es un nuevo capítulo. Fede Fassbender. Muchas gracias, chicos. ¿Es algo de Fassbender, del cine? ¿De Rainer Werner? No, de Fassbender, de Michael Fassbender, el actor. De Michael lo conocí. Lo conocí en Buenos Aires. Tengo una anécdota con Michael Fassbender. En un boliche del Paseo de la Infanta. Nunca una iglesia. Nunca una iglesia. Y soy un hombre cristiano. El hombre estaba totalmente... Michael Fassbender. Estaba de caravana. Estaba de caravana. Y le mostré el DNI. Sí. Y me abrazó como un oso. Me convidó un traguito. Y Michael Fassbender. Nos dimos un gran abrazo con Michael, un genio. Sí. Soy más de Rainer Fassbinder que de Michael Fassbender. Por snob del arte. Pero Querelle es una grandísima película. Pero Michael es Magneto, ¿no? Es Magneto. Es Magneto, claro. Es Magneto. No, me quedé con el killer que hace en la última película del director de Seven. ¿Cómo se llama el director? Me gusta porque sabe de cine, ya me di cuenta. ¿De Seven? ¿Cuál era? ¿Cómo se llama el director de Seven? Se me escapó. Me falta. Ahí está, Fincher. David Fincher. En la última de Fincher, que está en Netflix, hace de Michael Fassbender, hace de un killer alucinante que está en un edificio en París teniendo que matar a alguien desde una ventana. Claro. Y el tipo hace yoga, elonga, y es como... Un planteo totalmente un tipo divino, un hedonista, ¿viste? Un tipo que... alucinante. Estuvo muy bien también en una de las secuelas de Alien que salieron en los últimos años, en Romulus. Estuvo muy bien también. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Excelente. Fassbender, el amigo de Michael. El amigo de Michael, por favor, el amigo argentino de Michael Fassbender. Nuestro hombre de policiales. Bueno, por suerte tenemos que... Me encanta cómo el programa cambia de eje cuando vienen los invitados, cuando empiezan las historias, el momento en que el programa entra en la zona de conversación. No, que está la zona de conversación de la coyuntura, de lo urgente y de la política, y después tenemos esta gran amplitud y esta gran posibilidad que tenemos de